papá va a ser 6 años que falleció y no me quedó un video ni una foto. Los 4 cachorros que yo tenía aparecieron muertos ahí, todos quemados, ¿viste? Nosotros le llamábamos abuelo por el diámetro del ciprés que era, que lamentablemente nunca más los vamos a volver a tener. Para mí no me quedan dudas que fue intencional. La persona que hizo esto logró 3 muertes, destruyó más de 500 casas que tenían sacrificio, que tenían un montón de trabajo. La idea de realizar este documental surgió en pandemia. Estábamos reencontrándonos con Luciano después de uno de los periodos de encierro en la pandemia y nos pasó que nos enteramos de la noticia de que había habido un incendio tremendo en la Patagonia. Los dos somos patagónicos, quizás sentimos un llamado desde ese lado y quisimos ir a ayudar. Estamos hablando de un incendio de más de 13.000 hectáreas. Me impactó bastante el tema y digo, quiero hacer algo. Empiezo a hablar con un par de colegas a ver quién quería ir a filmar. Yo sé filmar. Empiezo a ver quién me puede acompañar a hacerlo. El cine es colectivo, hay que hacerlo con gente que te amplíe la mirada. Y hablando con Axel, que es un amigo con el que laburo mucho, me sumó la idea. Yo proponía algo y él lo hacía crecer. Lo que más me atrajo de esta noticia fue que sucedió en la Patagonia y que fue muy catastrófica en cuanto a la urbanización. Uno por ahí está acostumbrado a incendios forestales, pero esto fue otra cosa. Hubo viviendas en el medio, familias, hubo vidas. Entonces, la necesidad de ayuda a la gente que quedó de la manera en la que quedó fue, creo que lo que más me impactó de la noticia. Personas que perdieron todo, contando bien desde adentro, bien desde lo íntimo, cómo perdieron todo y armar una serie de hipótesis sobre qué fue lo que pasó. Pero uno creo que con lo que se queda es con la gente que te abrió el corazón y te contó en primera persona todo lo que sufrió. La estructura del documental fue una serie de preguntas que nos hicimos con Luciano viajando hasta allá. Quisimos tratar inicialmente de elaborar preguntas que nos permitieran la mayor permeabilidad a lo que había pasado. Una vez allá, lo que nos iban diciendo en los testimonios nos llevaban a otras preguntas que le íbamos haciendo a otras personas. Entonces, la estructura terminó siendo una recolección de testimonios que fueron hablando entre ellos. La pregunta que le hacíamos a la siguiente entrevista tenía que ver con cosas que nos había dicho la anterior. Hay algo que a mí me pasa un montón, que me parece a veces que está buenísimo, que quizás llegás al lugar y vas aprendiendo sobre la marcha. Yo sobre árboles nativos, sobre brigadistas, bomberos, no tenía ni idea. Hoy creo que puedo hablar un montón de árboles nativos, te puedo hablar de qué se encarga un brigadista, de qué se encarga un bombero, las diferencias que hay, que no es lo mismo casas dentro de una ciudad y después en una zona boscosa. Pero en realidad nosotros cuando empezamos el docu fuimos con ciertas preguntas y el docu lo terminamos de armar en la edición. Nosotros seleccionamos los testimonios en función de lo que nos fueron diciendo las personas que vivían allá. Ni bien llegamos, nos hospedó un amigo mío que vive en el Bolsón y que él ya nos fue abriendo contactos a personas que conocían, que tenían a alguien que se le había quemado la casa, que le había pasado tal cosa. Fuimos yendo a esas personas que teníamos cierto contacto. Eso por un lado. Y por otro, recorrimos en auto y cuando veíamos a una persona en una casa hecha cenizas, con una pala tratando de levantar lo que había quedado, le preguntábamos si quería ser parte de lo que estábamos haciendo, que en ese momento todavía no sabíamos que en sí era este documental. Íbamos tempranito a la mañana y empezábamos a charlar con la gente. Y si veíamos la posibilidad de que se daba una entrevista, arrancábamos una entrevista. Si veíamos que no, no. Y en general, algo que nos contaban mucho es que vos venías una semana antes, 2 semanas antes, acá no te recibía, no te hablaba. Y por una cuestión de que mucha gente le habían hecho quizás una entrevista pasajera, salió en los medios y se olvidó. Nunca más se supo del tema. Te dan una entrevista, se visibiliza en el momento, pero es una visibilización de cartón, porque la gente se quedó sin casa, sin comida, sin nada. Te hicieron la nota, nos fuimos y bueno, ya ahora pasamos a otro tema. La gente estaba muy contenta de que podíamos de alguna forma intentar buscar que no se olvide. Yo creo que la mayor dificultad que tuvimos en este proceso fue poder mantener cierta objetividad o cierta forma de abordar un dolor que todavía estaba ahí. Nosotros fuimos al mes de que se prendió fuego todo y hay cosas que uno en el cine no nos puede transmitir, como por ejemplo el olor a quemado que había en todo el lugar o el polvo que había que se levantaba a medida que pisaba. Entonces había algo de los rasgos de una humanidad vulnerable y nosotros llegábamos con nuestras cosas a querer entrevistar y había por momentos una dificultad de sentir que estábamos siendo irrespetuosos, que inmediatamente la gente de ahí con la solidaridad increíble que tenía nos decía no, queremos hablar, tenían miedo de ser olvidados. Primero, hacer codirección es muy difícil y los dos teníamos diferentes miradas, entonces algo muy difícil que se genera es entre 2 miradas totalmente diferentes llegar a un acuerdo. Esa fue creo que una gran dificultad que como somos amigos pudimos resolverlo y buscarle la vuelta para encontrar la peli.
Con este documental me gustaría transmitir el recuerdo, la sensación de que este hecho no quedó olvidado, porque era el principal miedo que tenían las personas cuando las fuimos a entrevistar. Que las cámaras se levanten, que dejen de estar en los noticieros y que ya nadie se acuerde de lo que pasó. Y a esas personas se les venía el invierno. Y algo que me dijeron cuando informé que la película se podía ver, una persona me dijo, se lo voy a compartir a una amiga que se le prendió fuego a la casa. Y cuando lo hizo, me dijo que esta amiga quería que las demás personas la vieran porque se iba a sentir más entendida en el dolor que había atravesado. Creo que hay algo de sanador también. Estrenar El Gomón es algo mítico. Es un cine que tiene más de 100 años. Iba mi abuelo al cine, iba mi papá, y ahora voy yo y estreno pelis ahí, entonces para mí es un orgullo. Y mi primera peli, que es una peli que hice en Cuba, no la pudimos estrenar por pandemia. En ese momento tuvimos que estrenar online. Me había perdido la oportunidad de estrenar El Gomón. Entonces ahora con Axel pudimos hacer esto y para mí fue un sueño. Y también fue difícil porque mismo el jueves que fuimos a la marcha, en este contexto que están queriendo cerrar El Gomón, la policía nos empezó a reprimir, tiró gases y no pudimos estrenar ese jueves. Por suerte, el viernes pudimos estrenar y se dio. Mi opinión respecto a las plataformas de streaming, la influencia que pueden tener en los espectadores, tiene que ver más con la propia influencia que las plataformas de streaming tienen que ver en mí como espectador. Cuando vuelvo al cine, me doy cuenta de que no tendría que haber dejado de ir al cine. Para mí las plataformas está buenísimo que estén. Yo no tengo nada en contra de las plataformas. Sí creo que achancha de alguna forma al espectador y la experiencia es otra. No podemos comparar lo que es ir a una sala de cine y ver una película por la plataforma, porque vos la peli la ves por un celular, la ves por un tele grande si es que tenés. Y el hecho es que la experiencia es totalmente diferente y me desconcentro. La verdad es que te perdés la mística. En cambio estás en una sala oscura. Nunca en mi vida saco el celular, estoy directamente viendo la película. Me voy flasheado.